La palabra la senadora Citlali Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, acabamos de tomar una de las decisiones más importantes de los últimos tiempos. Y quisiera, después de una reflexión de lo que ha pasado en todo el día, hablar de decisiones, porque la política, entre otras cosas, es la toma de decisiones. Nosotras y nosotros, los senadores de la Cuarta Transformación, estamos convencidos de que esta reforma inicia la democratización del Poder Judicial. Estamos convencidos del momento histórico que vive nuestro país, que el mandato del pueblo es muy claro y que si ustedes, la oposición, están donde están, en esa minoría tan reducida, en ese comportamiento tan ridículo, tan violento, tan alejado de la realidad, es porque el pueblo de México ya no les cree. Porque cuando ustedes estaban en el poder, tomaron decisiones en contra del pueblo, privatizaron, quitaron derechos, construyeron un país para una cúpula, para unos cuantos, y qué lamentable, qué triste y qué vergonzoso que a pesar del momento histórico que vivimos, ustedes sigan representando a la oligarquía y a la minoría. Decirle al pueblo de México que aquí estamos gracias a su voto, gracias a que forman parte de la revolución de conciencias que hace décadas soñaba un país diferente. Democratizamos el poder ejecutivo, porque hoy tenemos un presidente que gobierna para el pueblo y no para los intereses creados. Democratizamos estos espacios parlamentarios porque hoy vemos al pueblo representado en su pluralidad y en su diversidad. Y hoy estamos por iniciar un momento en el que veremos democratizado al Poder Judicial, donde ya no será un grupo de intereses, una cúpula partidista de senadores, de intereses creados quienes determinen a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y me parece que vale la pena decirle a quienes no han entendido el momento que estamos viviendo. 3 noticias, porque se ve que su entendimiento sigue bajo la lógica del viejo régimen. La primera, vivimos en democracia. La segunda, en la democracia gobierna y decide el pueblo. Y la tercera, democráticamente ustedes fueron rechazados en las urnas. Por eso es muy vergonzoso, muy lastimoso, y lo denunciamos desde esta tribuna, lo que hicieron el día de hoy. Respetamos siempre a quienes piensan diferente a nosotros y a nosotras. Respetamos la manifestación y la protesta porque de ahí venimos, porque nosotros logramos desde abajo, desde la calle, desde la protesta, desde la lucha, desde la resistencia, tomar el poder por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía popular. Y ustedes lo que hicieron hoy, porque ahí están las pruebas, es meter en las legítimas manifestaciones que pudiera haber en contra de esta reforma, meter porros que violentaron el recinto legislativo del Senado de la República, que golpearon a trabajadores de este Senado de la República, con quienes nos solidarizamos profundamente, a trabajadores y a trabajadoras. Ojalá, por el bien de nuestra democracia, ojalá por la representatividad de quienes no piensan como nosotros y como nosotras, México pronto tenga una oposición, porque quienes ya tuvieron el poder y tomaron decisiones, lo hicieron en contra del pueblo y el pueblo de México ya no les cree. Porque quienes hoy están aquí como oposición se han comportado de la manera más deleznable, más cobarde, más violenta, y México, a pesar de su discurso fatalista de desesperanza, la mayoría del pueblo de México sabe que México se está transformando, que México está viviendo un momento glorioso e histórico, y que esta reforma es un paso más del mandato de la mayoría para transformar un México que era de unos cuantos y regresarlo a quien pertenece este país, no a los intereses creados, no a los corruptos, no a los jueces que liberan criminales, feminicidas, que descongelan las cuentas del narcotráfico. Este momento es del pueblo y el pueblo está aquí representado en todas y todos nosotros, legisladores de la Cuarta Transformación, diciendo sí a la reforma al Poder Judicial, sí a la elección de jueces, ministros y magistrados por el voto popular, sí a la capacidad del pueblo de elegir no solo a sus gobernantes y a sus legisladores, también a sus juzgadores. Y sí a un tribunal de justicia que no encubra a los corruptos, a un tribunal de justicia disciplinada que nos permita mejorar la actuación de los jueces. Y por último, presidente, decirle a quienes legítimamente pudieran tener preocupaciones sobre esta reforma que no caigan en la narrativa de la desesperanza. Esta reforma es el inicio de un gran momento democrático para el Poder Judicial. Siguen las leyes secundarias, sigue la convocatoria para participar en elecciones y sigue que ustedes, el pueblo de México,
elevemos un nivel de participación, nos informemos de quiénes van a ser nuestros juzgadores y participemos, porque los únicos que le tienen miedo al pueblo son quienes se quedaron atorados en el viejo régimen. Muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Citlali Hernández. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Presidente, retiro mi propuesta de reserva. Retira sus reservas, no se tiene propuesta de modificación que pueda consultarse a la Asamblea. En consecuencia, lo reservado queda en sus términos. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Márquez Márquez del Partido Acción Nacional para varios artículos hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. La patria es primero. Hoy, como oposición responsable, como contrapeso en nuestra democracia, es mi deber alzar la voz y denunciar lo que consideramos un ataque directo a uno de los pilares más importantes de nuestro Estado de Derecho, la independencia del Poder Judicial. En un Estado democrático, los tres poderes deben de operar de manera autónoma, sin interferencia indebida de uno sobre otro. Sin embargo, esta propuesta de reforma judicial abre sin lugar a dudas las puertas para que el Poder Ejecutivo extienda su influencia sobre el Poder Judicial, rompiendo con él el equilibrio de poderes que durante décadas ha garantizado la libertad y la justicia de nuestro país. Y lo más preocupante es cómo está afectando a uno de los elementos más importantes de la justicia en México, y me refiero a la carrera judicial. La carrera judicial es ese proceso mediante el cual los jueces y magistrados acceden, ascienden y permanecen en sus cargos, basados en méritos, preparación académica, riguroso examen en sus capacidades profesionales. El propósito fundamental de ese sistema es lograr efectivamente una justicia profesional, imparcial, de calidad y con independencia técnica y sensibilidad social. No debe estar sujeta a caprichos de coyuntura, ni mucho menos a favores políticos. Pero esta reforma que se nos presenta no solamente desvirtúa la carrera judicial, sino que la transforma en una herramienta de control, disfrazada de modernización, de progresismo, cuando en realidad lo que busca es crear una red de lealtades políticas, que responda a los intereses del poder en turno y no a los intereses de la justicia y del pueblo. Y se preguntarán, ¿qué implica esto para México? Primero, que los jueces ya no serán seleccionados ni promovidos por su capacidad, por su conocimiento en derecho, sino por su cercanía en el poder, por su lealtad al gobierno en turno, que, insisto, está empeñado en concentrar las facultades en una sola oficina. Y cuando los jueces y magistrados responden a intereses políticos, el derecho se pervierte. Las decisiones dejan de basarse en el marco legal y se dictan en función de las conveniencias del momento. ¿De qué sirve la Escuela Nacional de Formación Judicial que están proponiendo si la selección de jueces será mediante votación popular? Este cambio convertirá el proceso en un mero concurso de popularidad, desvirtuando la preparación técnica y académica requerida para el ejercicio judicial, una vil tómbola para la formación judicial. Además, la autonomía del Poder Judicial es la base para la imparcialidad de los juicios. Si permitimos que el Ejecutivo decida quiénes pueden o no ser jueces, estamos abriendo la puerta a un sistema de justicia manipulado, en el que los ciudadanos ya no podrán confiar en que sus casos serán juzgados de manera justa y objetiva. No podemos permitir que la justicia se venda al mejor postor o se convierta en moneda de cambio para quienes detentan el poder político. Es especialmente grave en un contexto como el que se vive hoy en México, el que el combate a la corrupción y la impunidad dependan de un poder judicial independiente. ¿Cómo podemos pretender que nuestros jueces combatan los flagelos que sí saben que están literalmente en inestabilidad laboral y profesional que depende de un capricho político? En Acción Nacional creemos que una justicia sea verdaderamente imparcial, autónoma y equitativa. Creemos en la importancia de contar con jueces que no tengan que mirar a Palacio Nacional para tomar una decisión, sino que solo deban consultar a la ley y a su conciencia. Creemos que el respeto al Estado de Derecho es la única vía para garantizar un México libre y un México justo. Por eso, desde esta tribuna, alzamos la voz para decir que esta reforma judicial es inaceptable, que atenta contra la independencia de nuestros jueces y pone en riesgo la justicia en México. Es el momento de defender nuestra democracia, de defender la carrera judicial, de defender la libertad, de defender la justicia. Tendrán la mayoría
no necesariamente la razón. Tiempo al tiempo, decía mi padre. Lamentablemente, cuando esto pase, será tarde. Una patria hecha pedazos, en donde en lugar de prevalecer la justicia, prevalezca la venganza como premisa en el poder. Lamentablemente, las consecuencias económicas, políticas y sociales si puede no tendrán precedentes. Ya terminaré, presidente. No más reformas que debiliten nuestras instituciones, no más reformas que nos acerquen a un régimen autoritario. México no merece esta herencia para nuestras próximas generaciones, para nuestros hijos. Todos queremos un mejor México, claro que sí, en eso coincidimos, pero no así. Por eso, en este Más Patrio, no vamos a favor de esta reforma. En este Mes Patrio, voy en contra de la reforma propuesta y siempre estaré del lado correcto de la historia. Es cuanto, señor presidente. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión la propuesta, presidente. En consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. Tiene el uso de la palabra la senadora Sácil de León Vilar, de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Al pueblo de México. En el 2018 fuimos convocados por el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para formar parte de la coalición Juntos Haremos Historia. Y con eso llevar a cambio este cambio de régimen de nuestro país. Seguramente muchos pensaron que era un eslogan más de campaña, como muchos otros que se lanzan. Pues no, señoras y señores, esto es lo que históricamente en estos momentos estamos llevando a cabo en nuestro país. La revolución pacífica del siglo XXI, llamada Cuarta Transformación. Y es que muchos de los que están aquí presentes repetían incansablemente que Andrés Manuel López Obrador representaba un peligro para México. No se cansaban de decir que si llegaba a la presidencia, el peso se desplomaría, o que estaríamos al borde de instaurar una dictadura. También insistían en que no habrían recursos suficientes para los programas sociales que hoy forman parte de nuestra Carta Magna y que han sacado de la pobreza a millones de mexicanas y de mexicanos. Ahora, con la reforma al Poder Judicial, han intentado sembrar miedo y confusión entre el pueblo de México, manipulando la realidad por sus intereses propios. ¿Pero qué creen? No más. Hoy más que nunca el pueblo está consciente del daño que durante décadas le causaron a nuestro país. Por ello, la mayoría del pueblo nos brindó nuevamente su confianza para impulsar esta reforma histórica. Es la confianza en nuestro movimiento que representa la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos que sueñan con un país justo, libre y democrático. Este, sin duda, es un día histórico en la vida de la República de nuestra nación. Los poderes constitucionales establecidos en nuestro orden jurídico están representados en los poderes de la Unión. De los 3 poderes de la Unión, 2 de ellos son sometidos a la soberanía popular que se ejerce mediante el voto libre, secreto y democrático. De igual manera, el poder legislativo cada 3 o cada 6 años, según sea el caso, el poder ejecutivo cada 6 años. A este ejercicio de elección de los poderes le llamamos soberanía popular. Y es aquí donde la reforma que estamos discutiendo el día de hoy es legítima, moral y políticamente aplicable al Poder Judicial. Estamos hablando que de 2 de los 3 poderes de la Unión que se eligen en secreto por la mayoría del pueblo de México, ¿por qué no tendríamos también que democratizar al Poder Judicial? Es necesario someter a la voluntad de la soberanía popular a los jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministros y ministras, quienes a partir de esta reforma deberán de ser electos democráticamente en las urnas. Nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia recibió la votación mayoritaria en la pasada elección el 2 de junio. Y con ello recibimos la encomienda del pueblo de México de continuar por la ruta de la transformación democrática y pacífica de nuestro país. Quienes hicimos campaña en territorio, promovimos esta iniciativa que fue presentada por nuestro presidente el 5 de febrero. Por lo que el pueblo de México tiene pleno conocimiento de lo que aquí estamos discutiendo. No aceptamos que nos vengan a decir que esta reforma no se conoce, que no la conocen las y los mexicanos, que no está suficientemente discutida. Por su parte también
la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra entonces candidata y hoy presidenta electa, expresó en todas las plazas públicas que visitó durante su campaña esta reforma al Poder Judicial. Y así tal cual lo hicimos, los 300 candidatos a los distritos federales y las 32 fórmulas al Senado que estuvimos en territorio, de las cuales, por cierto, ganamos 30 de 32. Si algo ha distinguido la agenda legislativa de nuestro movimiento es empoderar al ciudadano y con ello hemos materializado grandes reformas en nuestra Constitución, como la revocación del mandato al presidente de la República, a las y los gobernadores, la consulta popular, entre muchas otras que incluyen a las y los mexicanos. Y para quienes duden de nuestra mayoría, ya voy a empezar a concluir, señor presidente, solo les recuerdo que nuestra coalición obtuvo 36 millones de votos y así, con esa fuerza moral y política, tal como reza el artículo 39 de nuestra Constitución, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es por ello que en la representación de la soberanía popular hemos votado la reforma al máximo tribunal constitucional de nuestro país, el Poder Judicial. ¡Que viva el glorioso país de México! ¡Viva nuestro movimiento! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Que viva México! Gracias. Solicito a la secretaria. Muy bien. Senador presidente. Frente al retiro de sus reservas, no se tiene propuesta de modificación que pueda consultarse a la Asamblea. En consecuencia, lo reservado queda en sus términos. Tiene el uso de la palabra la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores de todos los partidos, presento esta reserva en el nombre de todas y todos los manifestantes presentes y ausentes, todos aquellos que están en contra de esta reforma al Poder Judicial. Con este tipo de reforma les están diciendo a las y los mexicanos quiénes son. Son un movimiento que quiere establecer en México un autoritarismo. Son un movimiento que quiere eliminar todo obstáculo legal para que nada los detenga. Son un movimiento que quiere jueces del bienestar para defender a los suyos y atacar a los ajenos. Que quede claro, aquí se habla de democracia, pero son un movimiento de 83 senadoras y senadores, nada más. Eso fue lo que les dio el pueblo. Ustedes arrebataron otros votos bajo amenazas y engaños. No sé si puedan salir a la calle y no les dé vergüenza. Ustedes dicen respetar la decisión del pueblo de México, pues lo hubieran demostrado. El pueblo de México les dio solo 83 votos, no les dio la mayoría calificada. Pero iremos al tema. Es una reforma con claras posiciones de a favor y en contra. Pero hoy esas posiciones no forman mayorías. Lo que sí queremos todas y todos es un poder judicial independiente. Queremos un poder judicial sin control político, un poder judicial con juzgadores libres y sin presión. La justicia no debe ser un brazo de ningún poder y tampoco de Morena. Vean lo mal que les ha salido todo. Cuando tocaron la salud, las consecuencias fueron que ahora la salud agoniza. Cuando tocaron la educación, las consecuencias fueron una niñez que crece reprobada. Tocaron, o mejor dicho, se aliaron con el crimen organizado y vean hoy el México en el que vivimos. Todo lo que tocan lo destrozan. Qué mal que no hayan querido resarcir todo el daño que le han causado a México. En lugar de haber propuesto una reforma al Poder Judicial consensuada, sin dados cargados para nadie, imparcial, con justicia verdaderamente expedita, con personal capacitado y protegido. Pero no, lo que propusieron a México fue una reforma con la justicia del lado de Morena, una reforma con la justicia del lado de la corrupción, una reforma con la justicia del lado de la incapacidad, una reforma con la justicia del lado de la sumisión.
con la justicia del lado del crimen organizado. Así es, amigas y amigos senadores. Esa es la verdad oculta detrás de esta reforma al Poder Judicial. Si votan en contra de esta reserva, hoy pueden poner en la cárcel a un libertario y dejar libre a un integrante del crimen organizado. Si votan en contra de esta reserva, este gobierno seguramente nos podrá amenazar a mí, a ustedes, a cualquiera de los que estamos aquí. Si votan en contra de esta reserva, su voto dejará de ser libre y estará sometido a lo que diga el gobierno. Porque en el PRI queremos un México con justicia, independiente y jueces libres. Porque México quiere un poder judicial imparcial. Una reforma donde sí seamos un verdadero contrapeso. Senadoras y senadores, quiero decirles que mi conciencia está tranquila. Mi voto fue en contra de esta mal llamada reforma al Poder Judicial. Yo sí creo que sin un Poder Judicial independiente, nuestra democracia está en peligro. Y ni yo ni el PRI pondremos en peligro la democracia de este país. Concluyo. Amigas mexicanas y mexicanos, el PRI le cumplió al pueblo de México. Todas y todos los senadores del PRI votamos en contra de esta reforma al Poder Judicial. Es cuanto, presidente. Gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite discusión las propuestas, presidente. En consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. Tiene el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Ciudadanas y ciudadanos, compañeras y compañeros legisladores, hoy estas horas nacionales son históricas. El pueblo de México está a muy poco de vivir una profunda transformación. Finalmente, la justicia llegará a todas y todos los mexicanos. A quienes tienen dudas y preocupaciones, les aseguro que el objetivo final es mejorar el sistema de justicia en beneficio de las personas. Es el primer paso sobre una reforma integral al sistema judicial, un compromiso fundamental de la Cuarta Transformación. Es importante romper con esos viejos vicios que dejaron crecer los gobiernos neoliberales, porque la cruda realidad refleja que para la mayoría de los ciudadanos la justicia es lenta, inaccesible y en muchos casos inexistente. Con esta reforma buscamos devolver el poder al pueblo y asegurar que quienes administran la justicia lo hagan sin influencias externas, sin favores políticos y sin compromisos más allá de su deber con la ley y con la ciudadanía. Nosotros creemos en la austeridad republicana y en la prosperidad compartida, pero sobre todo creemos en una justicia del pueblo y para el pueblo. Esto nos lleva a combatir la corrupción. Debemos hacer más transparente y auditable el manejo de los recursos, promoviendo un gobierno más responsable y centrado en las necesidades de la ciudadanía. La reforma implementa mecanismos más eficientes para prevenir y sancionar la corrupción, la impunidad y los abusos de poder dentro del sistema judicial. Por eso es fundamental reiterar que esta reforma no debilita el Poder Judicial ni atenta contra su autonomía e independencia. Al contrario, lo fortalece a través de la legitimidad emanada del poder popular. Porque es tiempo de seguir fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y, en este caso, en quienes imparten justicia. A los trabajadores del Poder Judicial les decimos que en el Partido del Trabajo estamos comprometidos con ustedes y que sus derechos están garantizados, porque en el presente dictamen, en el 10º transitorio de la reforma judicial, establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras de este poder, de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Nosotros estamos del lado de los trabajadores. No se trata de destruir, sino de construir un mejor sistema. Esta reforma fortalece su labor, elimina el influyentismo y el nepotismo, abre el camino hacia un poder judicial
que brinde certeza jurídica y que verdaderamente sea independiente al servicio del pueblo de México. Debemos recordar que las y los mexicanos nos dieron nuevamente su confianza el pasado 2 de junio, porque escuchamos las necesidades de la ciudadanía, porque recorrimos las calles y conocemos de primera mano que la falta de justicia es inaceptable. No permitiremos que más familias sufran por procesos injustos o tardíos o por falta de recursos. La demanda de justicia es urgente y no podemos ignorar más el sentir de nuestra gente, que exige un cambio real y profundo en la forma en que se imparte justicia en nuestro país. Por eso estamos hoy aquí, para responder a ese llamado y garantizar que la justicia llegue a todos los rincones de nuestro país, para poner fin a un sistema contaminado, elitista y a merced de minorías rapaces. Compañeras y compañeros, que se escuche fuerte y claro, con esta reforma estamos devolviendo la justicia al pueblo de México. Esta reforma no es un capricho como algunos mencionan, es un acto de conciencia social, no es una revancha, es una reivindicación de los derechos fundamentales del ser humano, es una respuesta clara, firme y decidida al llamado de un pueblo que exige justicia. Nunca más la justicia volverá a ser moneda de cambio, será del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¡Que viva el pueblo de México! Es cuanto, presidente, y también le informo que retiro mi reserva. Muy bien. Retiró sus reservas. No se tiene propuesta de modificación que pueda consultarse a la Asamblea. En consecuencia, lo reservado queda en sus términos. La senadora Alejandra Barrales Magdaleno ha solicitado que su intervención se integre al diario de los debates y que se consulte directamente a la Asamblea si las propuestas se admiten a discusión. Les informo que todas las propuestas se encuentran disponibles en la Gaceta del Senado. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Proceda a la Secretaría. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. En consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. Tiene la palabra la senadora Simey Olvera Bautista del Grupo Parlamentario de Morena hasta por 5 minutos. Gracias. Con su venia, compañero y gran presidente, me dirijo al pueblo de México, porque traigo su sentir, especialmente el de Hidalgo, y es el sentir de la mayoría que nos dio su confianza, y aquí estamos, cumpliendo pese a las artimañas del conservadurismo para poder parar esta transformadora sesión. Pero nuevamente queda claro que todo el poder al pueblo. Claro que las minorías importan, pero las mayorías son las que mandan. Así que con todo respeto, les falta mucho, pero mucho para ser patriotas. ¿Y qué le digo a la bancada de la oposición? 4 ganadas, solo 4 de mayoría de 32, debería de darles vergüenza y dejar de hacer tanto show. Compórtense a la altura. Así que este mensaje es para la gente que lleva años esperando justicia, para las madres de niñas que han sido abusadas, para las mujeres violentadas, para quienes han sufrido las decisiones ruines de juzgados y tribunales. Este mensaje es para ustedes. Por fin, estamos avanzando a un sistema de justicia con claridad, con reglas, con tiempos, con transparencia, humanista, sin privilegios, sin excesos y sin nepotismo. Y miren que aquí sí se pasaron, porque no solo esposas, cuñadas, sino hasta las suegras y a las amantes se llevaron a trabajar. Estas peculiares familias, claro que están protestando, pero ni se preocupen porque hasta ellas van a conservar sus trabajos. Y hay muchas más cosas con evidencia que ya se ha demostrado, no solo en esta tribuna, sino a lo largo de este poder. Para ejemplificar, aquí está este libro, El Cártel Judicial, de Jesús Lemos. Quisiéramos que esto solo fuera una novela, pero no lo es una investigación real y profunda que muestra cómo opera el Poder Judicial. Y cito textual: ese órgano ha sido secuestrado y convertido en una cofradía de hombres y mujeres que se olvidaron de la más alta encomienda de impartir justicia. Por eso, precisamente por eso hemos llegado hasta aquí. La gente está atenta, está politizada y está pendiente para que se frene esa corrupción. En serio, nuevamente, échenle un vistazo porque hay nombres y datos. Igual y hasta se encuentran ahí porque sé que hay senadoras y senadores que vienen de ese poder. Algunos impuestos por sus compadrazgos, amiguismos, cuotas y cuates. Por cierto, una de ellas del PRI alegaba que la carrera judicial, que no sé qué, pero nunca pasó por ahí y fue impuesta.
incluso como presidenta del tribunal, y omito nombres porque si no se van a dar cuenta luego quiénes. Pero eso nos da la razón de que estamos del lado correcto de la historia, comentando, debatiendo esta gran reforma que además nunca había sido tan polémica, nunca había sido tan expuesta. Pero la verdad que las grandes transformaciones se dan, sí, con un gran respaldo. El de 36 millones de votos que nos han respaldado. Hasta ahora, incluso youtubers, influencers y mucha gente está hablando de esta reforma. Mucha gente, pero les exhortamos a que expongan la verdad, que no porque tengan miles de seguidores les da derecho a confundir a la gente. Mentira que afectará a los trabajadores, mentira que afectará a la economía, mentira que cualquiera podrá ser ministro. No da tiempo en esta tribuna aclarar cada falacia, pero ahí está el dictamen, ahí está el clamor de un país que le indignan los salarios millonarios de magistrados ante el grueso de la población, que no podemos entender todavía por qué con recursos públicos pagan el mantenimiento de sus casas, sus pensiones exorbitantes, pero sobre todo, ¿por qué? Escuche nada más, en 24 años, 423 jueces han sido investigados por el Consejo de la Judicatura Federal por delitos graves, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal y un sinfín de delitos, pero ninguno está en prisión. Sin embargo, existe gente que por mucho menos está en la cárcel. Y para acabarla, quienes han venido aquí a defenderla tienen la lengua muy larga. Un hombre que se aferró a una senaduría para obtener fuero. Eso sí, aquí está. O una senadora pagada por una televisora que además evade impuestos. Pero ya, estamos llegando. La transformación ha llegado al Ejecutivo con la austeridad republicana, con un presidente que diariamente está defendiendo a la patria. La transformación llegó al Legislativo también, eliminando privilegios y moches. Muchos se quejan todavía, pero llegó la cuarta transformación en 2018 y ahora por fin llegará al Poder Judicial. Por eso, que viva el pueblo organizado, que viva mi gran grupo parlamentario de Morena, que viva esta gran coalición de Juntos, hacemos y seguiremos haciendo historia. Es cuanto, retiro mi reserva, señor presidente, y felicidades por su conducción. Gracias.